Si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Señor, te doy gracias, te pido que nos ayudes, Padre, a comprender de mejor manera la importancia de la iglesia, por qué es importante, Señor, por qué debemos congregarnos y por qué hacemos bien en congregarnos, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. ¿Puede sentarse, hermano? Bueno, hoy en día mucha gente minimiza o desprecia el valor de la iglesia local. Algunos piensan que pueden vivir una vida cristiana sin congregarse. Ese pensamiento últimamente está de moda. También hay personas que predican en la radio y lo han predicado, que ya no tienes que congregarte, que ya la iglesia ya no existe, que ya toda la iglesia es apóstata. ¿Usted ha escuchado eso? Sí, ¿verdad? Entonces, y gente pues que no quiere congregarse, pues toman eso como algo para ellos. Sus oídos son endulzados por una mentira, un error. Pero aquí la palabra de Dios nos enseña que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y también es parte esencial en el plan de Cristo para nosotros los creyentes y también para el mundo. Usted pudiera imaginar un mundo sin iglesia y sin Espíritu Santo. Bueno, si usted quiere saber cómo sería el mundo sin iglesia y sin Espíritu Santo, basta que lea Apocalipsis capítulo 4 en adelante. Ahí en Apocalipsis 4 es el arrebatamiento de la iglesia y comienza una era donde no está la iglesia como ahorita y donde comienzan tantos castigos para el ser humano y tantas calamidades por causa de que la iglesia no está ahí. Y bueno, porque Dios libra a la iglesia de ese día malo. Entonces, ¿por qué la iglesia es vital para cada creyente nacido de nuevo? Por cierto, la iglesia no es un grupo de personas simpatizantes. Para poder ser parte de una iglesia necesitamos ser salvos, ¿sí, hermanos? Dice la palabra de Dios en Hechos, vamos al libro de Hechos, por favor. Esto es muy importante porque le voy a decir ahorita. Gente piensa que la iglesia es un grupo de personas que simpatizan con una fe y no es así, hermanos, no es así. Dice ahí Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 40. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Dice, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cómo? ¿Cuántas, hermanos? 3,000 personas. ¿Cuál fue el requisito, según lo que vemos aquí en la palabra de Dios, para que esta gente fuera añadida a la iglesia? ¿Creyeron? ¿Fueron salvos? ¿Y qué más? Y bautizados. Y entonces, ¿qué? Fueron añadidos a la iglesia. Entonces, aquí no es por simpatía. Vamos a pensar que viene el primo de un hermano, pero que no quiere recibir a Cristo, pero quiere ser miembro. No puede escuchar, porque es la puerta abierta y está abierta para todos, pero nunca será miembro hasta que no crea, acepte a Cristo y sea bautizado. ¿Sí me explico, hermanos? La iglesia no es un grupo, un club social, es un grupo de redimidos, de personas que ya sabemos que vamos al cielo. ¿Quién de aquí sabe que el día que usted muera va a ir al cielo? Gloria a Dios, va a ir al cielo, porque cree en Jesucristo, que le ha salvado, que le ha justificado, que ha pagado por nosotros nuestros pecados. Entonces, ¿por qué es importante la iglesia? Número 1, hermanos, vamos a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12 y el versículo 27. ¿Por qué es importante la iglesia? Dice ahí la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular.
Es importante porque cada creyente forma parte activa del cuerpo de Cristo. Y Cristo, hermanos, se manifiesta al mundo a través de nosotros, la iglesia, como lo mencionaba en la mañana. No se puede amar a Cristo, que es la cabeza, y desechar al cuerpo, que es la iglesia. Es que yo amo a Cristo, pero no amo a la iglesia. No se puede, hermano. Porque es un cuerpo, amén. Cristo es la cabeza, no es el cuerpo. No se puede. Es como si te dices, yo amo al pastor, pero me cae bien gordo su esposa y sus hijos. No me amas. O si yo digo lo mismo de ti, no te amo. Si nada más te amo a ti, no amo a los que tú amas, no te amo. Entonces, hermanos, la iglesia es el cuerpo vivo de Cristo. Entonces, ¿será importante la iglesia? ¿Sí? ¿Qué somos? El cuerpo vivo de Cristo. Número 2, hermanos. Cristo ama a su iglesia y dio su vida por ella. Efesios 5:25. ¿Por qué es importante la iglesia? Porque Cristo la ama. Cristo ama a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Usted y yo. Es importante la iglesia porque es el objeto del amor de nuestro Señor Jesucristo y de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué dice la Biblia? Que hizo Cristo por la iglesia, hermanos, todos juntos. Se entregó a sí mismo. Entonces, si Cristo se entregó a la iglesia, dio su vida, dio su sangre, sacrificó su vida, bajó del cielo por la iglesia, ¿usted cree que la iglesia es importante? Súper importante, amén, hermanos. Es algo central en lo que es la piedad, en lo que es la doctrina, la relación con Cristo, hermanos. El amor de Cristo por su iglesia fue y seguirá siendo sacrificial. Si Cristo murió por la iglesia, ¿no deberíamos también nosotros vivir para ella? Participar en la iglesia es responder al amor de Cristo con obediencia y gratitud. Mire por favor Hechos capítulo 20. Y si no me equivoco es el versículo 28, donde habla de esto que acabo de decir, hermanos. Dice Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Qué dice, hermanos? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó, ¿qué dice? Con su propia sangre. Cuando la gente habla en contra de la iglesia, y estoy hablando de una iglesia de sana doctrina, bautista, fundamental, y no por bautista fundamental, vamos a quitarle el nombre, porque es un grupo de personas que creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, que somos salvos por gracia, por la fe en Él, que ha sido aplicado a nosotros su justicia y el perdón de pecados por su sangre, y que hemos creído en Él y le hemos obedecido en el bautismo, que el bautismo no salva, pero es una identificación con Él. Entonces, Él murió por esta iglesia. Por lo tanto, hermano, si nosotros tenemos un mal sentir contra la iglesia, contra cualquier iglesia, hermano, porque si yo digo, no, pues a mí me caen mal los del Faro, yo estoy mal, porque es la iglesia del Señor. ¿Me entiendes, hermano? Y si ellos dicen, me caen mal los de la Puerta Abierta, están mal, porque somos la iglesia del Señor, ¿o no, hermanos? Hay gente que dirá, esa iglesia, ese pastor Sucho Crescencio, no, hombre. Hay quien dirá eso, pero somos la iglesia de Dios. ¿Está conmigo o no? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, usted no, cuando va a una iglesia, hermano, pequeño, grande, no diga nada, hermano. Deje que Dios trabaje con su iglesia. Pero usted ame a la iglesia y sobre todo ame su iglesia local, ¿sí? Porque la ganó Cristo con su propia sangre, ¿sí? Digo cosas que suenan polémicas, pero no son polémicas, hermanos. Él es el corazón de Cristo, ¿sí? Debemos tener paz con todos,
con toda iglesia del Señor, se ha formado como se ha formado, que es que se formó en divisiones, no importa, ya están establecidos en una iglesia, hay que amarlos. Si ellos hacen bien, Dios los va a bendecir, y si no, pues tampoco no van a ser bendecidos. Pero nosotros debemos amar la iglesia de Dios y a los hermanos de las diferentes iglesias, hermanos, amén. Esto no quiere decir que te creas el chapulín colorado, ¿no? Que te quieras saltar de iglesia en iglesia. Tenemos una iglesia local, ¿sí, hermanos? O el chapulín verde o azul, no importa. Tenemos una iglesia local, ¿verdad? Que es esta. La otra está más bonita, tiene aire acondicionado, sí, pero esta es mi iglesia. Y aquí Dios me puso, y aquí quiere Dios que sirva. Con un propósito Dios aquí me acomodó. Por como haya sido, por membresía, porque Dios le haya mostrado, como sea, ya estamos en la iglesia, y Dios quiere que amemos la iglesia que Cristo precisamente ama, hermano. Cristo ama mucho su iglesia. Número 3, la iglesia es el lugar para desarrollar nuestros dones. Romanos capítulo 12. La iglesia es el lugar para desarrollar nuestros dones. Qué bonito canta Brian y qué bonito toca Sammy, pero si no tocaran aquí, cantaran, ¿dónde cantarían, hermano? ¿Dónde cantarían? Ahí afuera de un bar. ¿Sí, no? Si fueran mexicanos en un camión con un bote. Gracias a Dios por los dones. Aquí gente trabaja y sirve y da sus dones. Y Dios añade más dones, ¿verdad? Tenemos fotógrafo, pastelero, músico, constructor, bueno, de todo, hermanos. Hasta tenemos Bobcats, ¿verdad? La Berta tiene un Bobcat, Mauricio tiene otro. Tenemos de todo, hermano, hasta narcos. Bueno, narcos no. Pero Dios da a toda la iglesia, tenemos maestros, ¿sí? Evangelistas, tenemos siervos, cocineros, ¿sí, hermanos? De todo da Dios. Y no solamente eso, por eso dice Romanos capítulo 12, versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, ¿qué dice? Según la gracia que nos es dada. Si el don de profecía, ¿qué es esto? Que habla la palabra de Dios. Yo estaba pensando esta mañana que pues mi predicación sí ha evolucionado. Bueno, la palabra evolucionar no es buena. Sí ha crecido, la razón porque ya conozco más la Biblia. Y cuando uno conoce la Biblia puede hablar la Biblia, don de profecía. Úsese conforme a la medida de la fe. ¿O si de qué, hermanos? De servicio. Usted ha visto cómo hermanos vienen temprano, ponen sillas, quitan sillas, se quedan a limpiar, trabajan, sirven, traen ese don de servicio. Mi esposa estaba comentando cómo ella siempre está pensando en hacer algo, y en la casa siempre está haciendo algo y moviendo y quitando. Tiene el don de diseñar, de adornar y todo. Y hay hermanas muy trabajadoras, muy serviciales. Es un don también, hermano, que Dios nos dio. Es un talento y un don. Versículo siguiente. O el que enseña, ¿qué dice? Versículo 7. Si de servicio en servir, o el que enseña, ¿qué dice, hermanos? En la enseñanza. A ver, Samuel tiene don de enseñanza, ¿sí, hermanos? Y hay otros hermanos en la iglesia que tienen don de enseñar. Hay maestros que saben enseñar allá con los niños, la escuela dominical, en la iglesia, que saben, no solamente enseñan, pero que saben enseñar, ¿sí? Es un don el saber enseñar, no cualquiera sabe enseñar. Bueno, Dios puso en la iglesia maestros que saben enseñar. Versículo 8, el que exhorta en la, ¿qué, hermanos? Exhortación. Ahora, nosotros siempre pensamos en la exhortación como un regaño. A ver, hermanito, te voy a exhortar. Pero la palabra exhortar, hermano, es una palabra que ya lo he mencionado muchas veces, griega, paracletos, que es la misma palabra que se le da al Espíritu Santo, que es de una persona que está al lado para aconsejar, una persona que está al lado para ayudar a la persona que necesita esa ayuda. Hay hermanos en la iglesia que saben animar a otros, que saben exhortarlos, que saben
levantarles el corazón, levantarles el ánimo. En la mañana estaba yo como muy estresado, tenía como mucho sueño en la escuela dominical, y mi hija Sarita rápido va y me trae agua y me da un plátano y se me quitó. Digo, oye, ¿cómo sabías que yo ocupaba eso? Yo no pensaba que era porque tenía hambre o sed. Bueno, algo así parecido, hermano. Hay hermanos en la iglesia que saben animar a otros, saben levantarlos espiritualmente para la gloria de Dios. Entonces, hay quien tiene el don de exhortación, ahora hay quien tiene el don de destrucción, ¿verdad? Pero son pocos, la mayoría tiene el don de exhortación. Y estoy bromeando, hermano, ríase, ¿eh? El que exhorte la exhortación, versículo 8, el que exhorte la exhortación, el que reparte, ¿qué dice? Hay personas que les gusta dar y repartir, que les gusta ver a otros cuando les entregan un regalito, un pedazo de comida o un dinero, hermano, ¿sí? Hay quien le gusta dar a los misioneros. El que reparte con liberalidad, el que preside, ¿qué dice? Dios también da en la iglesia algunos jefes o jefas, personas que tienen una personalidad de liderazgo y que les gusta mover personas. No es malo, hermano, si se hace en Cristo, amén. El que preside, ¿qué dice? Con solicitud, o sea, hazlo bien, hazlo con ganas, hazlo para Dios. El que hace misericordia, ¿qué dice? Con alegría. Entonces, la iglesia es un lugar para poder desarrollar y para poder dar nuestros dones a Dios. Y si cada uno da su don, la iglesia se edifica, la iglesia va creciendo. Entonces, a eso es la iglesia, un lugar para desarrollar nuestros dones. Número 4, ya lo leímos, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Vamos en la pantalla, 1 Timoteo 3:15, hermanos, porque ya lo leímos hace rato. 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte, ¿dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la... Entonces, ¿cómo me debo conducir en la iglesia? Yo como pastor, ¿cómo me debo conducir en la iglesia? ¿Cómo debo ser? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo promover? Ahora, tú también, ¿cómo debes conducirte en la iglesia? ¿Cuál debe ser tu manera de vivir o de actuar cuando vienes a la iglesia? Hay una manera de hacerlo correcta, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En un mundo lleno de confusión y falsedad, la iglesia sostiene y proclama la verdad de Dios. ¿Qué dice el mundo? Nada, la iglesia, todas son iguales, ¿y para qué vas? Y ya son puros hipócritas. Bueno, eso dice el mundo. ¿Qué dice Dios? La iglesia es columna y baluarte de la verdad, ahí donde la verdad se sostiene, hermano. La verdad acerca de cada cosa, por más impopular que sea, por más difícil que sea entender, la verdad es la verdad y no va a cambiar. Entonces, la iglesia sostiene la verdad de Cristo, ¿sí? Como único Señor y Salvador. Hay muchas doctrinas, muchos ídolos, que la muerte, que el Buda, que la Virgen de Guadalupe. Sí, pero la iglesia sostiene la verdad de que Cristo es Señor y Salvador y no hay más. ¿Cuántos mediadores hay, hermanos? Uno. ¿Cómo se llama ese mediador? Jesucristo. No tenemos que confesarnos con el sacerdote porque ningún hombre es perfecto para escuchar los pecados de otra persona, pero Cristo sí es nuestro mediador y por cierto nos perdona porque es bueno. La verdad en cuanto a la identidad de género, no, pues es que es como te sientas. No es como te sientas. Dios diseñó el cuerpo y le puso cromosomas XY o XX, entonces no hay vuelta de hoja. La verdad es que hay dos géneros, hombre y mujer. No, pastor, pero es que siento que soy mujer siendo hombre. Pues tu sentimiento está equivocado. Es como el que siente que ya no le gusta a la esposa, pero le gusta a otra. Pues es un mal sentimiento, ¿verdad? Es que lo siento, sí, pues está mal, es un perverso. No, es que siento que esa casa es mía, sí, pero no es tuya, no la compraste, ¿sí? O sea, no es que sientas, no es que tengo la naturaleza,
A lo mejor mi hermano me escucha, pero no, tengo un hermanito que cuando desde chiquito agarraba un gato y lo estrellaba, pero lo mataba el gato. O sea, mi hermanito era así, no sé, sangre asesina, ¿no? Pues no quiere decir que, creció y mató gente, porque pues así era, ¿no? Pues estaba mal. Se tiene que arreglar, sea como sea la naturaleza. Si está contra Dios está mal, aunque se sienta que es gato siendo humano, no. La verdad es la verdad, hermano, no cambia, no es por sentimientos. Es que no siento ir a la iglesia. Tu sentimiento está mal. Es que no siento el deseo de dar. Tu sentimiento está equivocado. Yo le pregunto, hermano, le pregunto, ¿qué pasaría si usted viviera por sentimientos? ¿Cómo estaría su vida? ¿No sería un caos? Pero viviendo por principios, ¿cómo es la vida, hermano? ¿Verdad? Entonces, la iglesia es columna, que quiere decir que sostiene. Baluarte es un refugio, es como un castillo, un centro de defensa de la verdad. Por eso la iglesia es importante. Número 1, es el cuerpo de Cristo. Número 2, Cristo amó esa iglesia y se entregó por ella. Número 3, es un lugar para desarrollar nuestros dones. Número 4, es columna y baluarte de la verdad. Número 5, hermano, Hechos 2:42. Dice la palabra del Señor: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia es el lugar donde aprendemos la sana doctrina, principios de vida y el carácter de Cristo. Vamos a pensar, hermanos, que yo voy 10 años a la iglesia, voy 20 años a la iglesia. Y digo, yo ya fui 20 años a la iglesia. Voy a tomar un año sabático, un año sin ir a la iglesia. ¿Qué va a pasar en ese año, hermanos? Hay gente que se olvida todo lo que aprendió en 20 años. Y viven, hermano, peor que un mundano. Nosotros, hermanos, somos como, como esa plantita que necesita un palito para irse derecho, ¿no? Si ese palito nos lo quita, nos vamos chuecos. Y la iglesia, hermanos, es necesaria para que aprendamos la verdad, recordemos la verdad. Es muy importante. Entonces, es una escuela. Aprendemos la sana doctrina, principios de vida, el carácter de Cristo. La iglesia enseña, corrige y equipa al creyente. ¿Por qué Dios puso pastores, hermanos? Porque mire, hermano, Dios sabe que usted lee la Biblia, pero Dios sabe que también a veces no la lee. ¿Cierto o no es cierto? O sea, no estoy acusando, no soy el diablo, ¿ok? El diablo es el que acusa. Yo no acuso, yo nomás digo realidades. Sabe que a veces no lee por cualquier razón, cosa, o sea, no estoy aquí para juzgar ahorita, estoy simplemente diciendo una cosa. La iglesia, Dios sabe que usted lee, pero que también a veces no entiende, ¿cierto o no es cierto? El miércoles prediqué del profeta viejo. Me tardó como 20 años para poder entender bien la historia. Leer cada año, hasta que la entendí bien. Si yo siendo pastor batallo para entender algunas cosas de la Biblia y algunas no las entiendo, pues usted que no es pastor, que no se dedica a leer la Biblia y a estudiarla, pues con más razón va a necesitar que se le enseñe. Amén, hermano. ¿Sí o no, hermanos? Sí, amén. Por eso la iglesia es tan importante. Es más un privilegio, hermano, porque aquí se aprenden cosas celestiales muy altas, hermano, muy grandes. La iglesia es una escuela espiritual para el creyente. No hay discipulado bíblico sin iglesia local. Número 6. La iglesia es el lugar donde adoramos en comunidad o adoramos con Cristo. Mire Efesios capítulo 5. O sea, es el lugar para adorar. Nosotros necesitamos un lugar para adorar. Ese lugar para adorar es la iglesia.
aparte de tu casa, aparte de todos los lugares, pero es un lugar muy importante para adorar. Mi objetivo no es criticar, ¿ok? No es criticar. Hoy en la mañana pasó bastante gente al altar, me dio mucho gusto. Pero hay ministerios que han quitado el llamado al altar. Que se acaba el servicio y no pasa nadie al frente. Dicen, bueno, pasa solamente si de verdad Dios te habló. Leyendo un libro de liderazgo hace años, yo batallaba para hacer mis sermones, porque ¿de qué voy a predicar? Bueno, sé lo que quiero hacer, predicar, pero no sé cómo hacerlo. Y decía el escritor, por cierto, John Maxwell, dice, mira, siéntate, agarra tu hoja, tu pluma, y empieza a escribir y todo va a fluir. Todo va a fluir. Es nomás que comiences. Usted que hace trabajos, hermano, que a veces trabaja y dice, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a acabar este trabajo? Está difícil o se mira imposible. Bueno, usted comienza, ¿verdad? Por un lado le da, por otro le mueve y le encuentra y lo termina. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí? Entonces, la iglesia es el lugar donde adoramos a Dios. Usted viene al altar y Dios le da las palabras en su mente, en su corazón, para saber qué quiere decirle a Dios. O usted no viene al altar, pero en su lugar está orando a Dios y usted le está pidiendo y Dios lo está escuchando. La iglesia es un lugar para adorar a Dios. Usted le canta y muchas veces usted le va a cantar entendiendo la letra de lo que está diciendo y gozándose con lo que está cantando. Efesios 5:19 dice la palabra de Dios, hablando entre vosotros, bueno, del 18, ¿verdad? Para los borrachines, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando, ¿y qué dice? Alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos una necesidad de adorar, de agradecer, y en la iglesia venimos a adorar a Dios. Número 7, Mateo 28, 19 al 20. Mateo 28, 19 al 20. Hermanos, si la iglesia local, bautista, fundamental, independiente, la puerta abierta, no sale a predicar a Cristo, ¿quién va a salir, hermano? Aparte de nuestras iglesias hermanas, ¿quién va a salir? Nadie va a salir, hermano. ¿O sí? Nadie. Si no sale la iglesia local, la iglesia bautista, la puerta abierta, o cualquier iglesia bautista que tiene la buena práctica de ser obediente al Señor en la gran comisión. Entonces, la iglesia es importante porque tiene la misión de cumplir la gran comisión. 28, 19, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es importante porque es la que cumple la gran comisión. Es súper importante. Sin iglesia no hay evangelismo. Sin iglesia no hay evangelistas. No hay rutas. No hay invitados. La iglesia cumple, y es tremendo, hermano, porque dice la palabra de Dios que Jesús recorría toda aldea, toda comunidad, sanando toda dolencia y predicando el evangelio del reino.
Y Cristo dijo, las obras que yo hago, ustedes las van a hacer también. Y Cristo nos envía 4 veces en los evangelios y también en el libro de Hechos nos envía. Como yo os he enviado, dice Juan, así los envío yo, y sopló, reciban el Espíritu Santo, y los que sean salvos por su predicación van a ser salvos, y los que no, pues no. En Marcos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y en cada pasaje de la escritura, en los evangelios, hay una comisión de Cristo de ir a predicar el evangelio a la iglesia. Número 8. ¿Por qué es importante la iglesia? Mire, primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a ver desde el principio, el versículo 1, y luego vamos a ver un poquito más en el versículo 10 y así. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A ver, hermanos, 1 Timoteo 1, ¿a quién le está escribiendo Pablo? A la iglesia de los tesalonicenses. ¿Sí, hermanos? Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. ¿A quién le está escribiendo? A la iglesia, ¿sí? De los tesalonicenses. Ahora, versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libró de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. La iglesia vive la esperanza del regreso de Cristo. Cuando Cristo regrese, viene por usted, hermano. No viene por el mundo. El mundo se va a quedar aquí a sufrir los 7 años de tribulación. Y muchos van a ser lanzados al infierno porque no creyeron. Muchos van a ser salvos, van a tener que dar su vida. Ya ahora van a tener que rechazar al anticristo y morir por su fe. Y gracias a Dios que Dios va a dar gracia a muchos para que crean, pero van a tener que dar su vida. Pero Cristo, cuando regrese, hermanos, va a venir por su iglesia, por usted. No va a venir por cualquier persona. Dice, hermanos, capítulo 4, versículo 13, tampoco queremos hermanos, ¿sí? Hermanos. 14, porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, Dios, Cristo, viene por su iglesia. La iglesia no es un edificio ni un programa. Somos la familia de Dios en la tierra. La iglesia es un lugar donde vidas son transformadas. La palabra de Dios tiene un poder increíble, hermano. Esta mañana nos visitaron 2 jovencitos, uno por primera vez, otro por segunda vez. Y cuando yo estaba dando la invitación, yo vi la convicción que había puesto Dios en el corazón de ellos. Transforma vidas, hermano. La palabra de Dios cambia, hace maravillas en las familias. No se acostumbre, hermano, a la bendición de una iglesia local. Antes sea agradecido con Dios y ame a su iglesia.
No se ande comparando, hermano. Esta es su iglesia. Si aquella iglesia es más chica o más grande, esta es la iglesia suya y usted debe trabajar por su iglesia, hermano. La iglesia llama a servir, levanta obreros y guarda la verdad. Le animo a que sea parte fiel y activa de la iglesia local. Esto no es una opción, hermano. Todo creyente debería envolverse. Es esencial. Pregunta: ¿estás involucrado en tu iglesia? Número 2, ¿estás dando y desarrollando tus dones para bendecir a otros y edificarlos? Número 3, ¿estás cumpliendo con la gran comisión? La iglesia es muy importante, hermano. La iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia es el objeto. Usted y yo somos el objeto del amor de Cristo. Dios se manifiesta en la iglesia, que somos nosotros, el cuerpo de Cristo, y la iglesia es Cristo alcanzando al mundo para salvación. La iglesia es el lugar donde aprendemos y la iglesia es un lugar que tiene esperanza en el regreso de Cristo. Sí vamos a morir, pero Cristo viene por nosotros. Amén. Oremos. Padre, le damos gracias. Le pido que bendiga, Señor, la enseñanza, Señor. Usted se agrade de su propia palabra, Señor. Se agrade de nosotros también, Señor, que le enseñamos. Que podamos aprender a apreciar la iglesia, Señor. Y las iglesias bautistas que tienen sana doctrina, membresía de salvos y bautizados. Ayúdanos a vivir para ti y para la iglesia, Señor. A invertir nuestro corazón, nuestra vida, nuestros recursos en la iglesia. A ponernos contentos cuando hay actividades para niños, para jóvenes, para damas, cuando hay conferencia, cuando se abren las puertas de este lugar, cuando se abre un coro, se abre una orquesta, una rondalla, Señor. Cuando hay rutas nuevas, hermanos, que salen a tocar puertas, a predicar a Cristo. Ayúdanos, Señor, por favor. ¿Quién diría, pastor? Yo estoy domingo en la noche. Si estoy aquí es porque verdaderamente yo aprecio la iglesia. Pero, pastor, aunque yo aprecio la iglesia, porque la prueba es que estoy aquí en esta noche, yo todavía le voy a dar más importancia a la iglesia porque es el cuerpo de Cristo. ¿Quién levanta su mano? Amén, amén, amén. Gloria a Dios, amén. Bendice, Padre Santo, tuviste los corazones, tuviste las mentes de cada uno y mi mente también, Señor. Y Padre, somos, pues yo lo digo por mí, Señor, no soy competente en mí mismo, pero en ti sí, mi Dios. Y te pido que nos dé la capacidad para glorificarte en la iglesia, Señor. Para amar la iglesia, para apreciar la iglesia, para nunca hablar mal de la iglesia, Señor. Porque con todos los defectos humanos, es tu cuerpo, Señor. Y bien dirigida por ti, Señor, que es la cabeza, un pastor, Señor, que es sensible a la voz de Dios, tu iglesia, Señor. Hará tu voluntad conforme a tu corazón. Bendice a mis hermanos, Señor. Ayúdanos a amar nuestra iglesia, a servirte. En el nombre de Cristo Jesús.